Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. El programa hoy tratará de un tema que es de fundamental importancia, que es nada más y nada menos que el derecho que tenemos los seres humanos al agua y las posibilidades todavía que tiene el Paraguay de conservar sus acuíferos y por sobre todas las cosas un cuestionamiento que es tan importante, ¿verdad? La necesidad de ir esbozando y consolidando un modelo de crecimiento económico sustentable y la sustentabilidad de cualquier modelo de sociedad solamente, de un modelo de sociedad abierta, igualitaria y accesible para todos los paraguayos, las paraguayas. Tiene que ser una sociedad, un modelo de sociedad que incluya el crecimiento económico como motor, que no deje, por otro lado, en paralelo, pasivos sociales o pasivos medioambientales. Obviamente en un contexto democrático y de pleno ejercicio de las libertades. En ese sentido tenemos que reconocer que hay un pasivo muy grande. La política paraguaya, el Estado paraguayo, la sociedad paraguaya tiene un pasivo muy grande en lo social y también, por qué no decirlo, en lo medioambiental. Hablaremos de eso después con gente de la Fundación Moisés Bertoni y de los proyectos que se van haciendo para, digamos, el estudio y la prospección de cómo vamos a estar en un futuro inmediato y cómo estamos hoy en el presente. Pero antes de seguir adelante, quiero hablar de otro tema que para mí es de fundamental importancia. Yo creo que si hay una constante en nosotros los paraguayos y en las políticas públicas que se han venido diseñando y ejecutando desde el inicio de la transición en 1989, es el hecho de la improvisación. Nosotros los paraguayos parece que tenemos... El programa este se llama Mirando Lejos. ¿Por qué se llama Mirando Lejos? Porque pensamos que hay que desarrollar una sensibilidad especial para entender que las políticas, el futuro se construye y las políticas públicas se tienen que diseñar de una perspectiva estratégica. ¿Estratégica qué quiere decir? Que lo coyuntural no nos dejemos someter por el inmediatismo, lo coyuntural, lo inmediato, lo urgente. Tenemos que tener una visión a largo plazo. Hace una semana tuvimos una crisis no energética, una crisis del abastecimiento, de la transmisión y la distribución de la energía en el Paraguay. Se ha demostrado dos cuestiones, que situaciones climatológicas excesivas como el exceso de calor y esto, digamos, de la mano con el hecho de que aumente de manera que vaya más allá de la expectativa la demanda de energía eléctrica, saturó al sistema eléctrico paraguayo, a la ANDE. Ahora bien, ¿qué está pasando con la ANDE? Es simple decir solamente la ANDE es responsable de todo. Y obviamente la ANDE tiene una gran dosis de responsabilidad definitivamente en esto. Pero tenemos que ir un poco desagregando ese debate con respecto al sistema de abastecimiento, o sea, primero de producción, de transmisión y de distribución. ¿Cómo logramos que el sistema paraguayo sea un sistema seguro? ¿Cómo aseguramos la provisión de energía a todos los hogares y a todas las industrias paraguayas? Nosotros sabemos que el consumo en el Paraguay es un consumo más que nada doméstico y sabemos que el pico es en determinadas horas, especialmente 6 a 9, a las 2 horas de la siesta, y después está el valle, donde no se consume mucha energía. Sabemos también que hay meses del año en donde disminuye sustancialmente el clima de la energía. Y si uno ve la boleta de la ANDE que recibe mensualmente, se da cuenta que lo que más consume energía en las cuentas es el consumo del aire acondicionado. Pero ¿qué está pasando en el Paraguay? ¿No estamos tomando en serio o no el fortalecimiento de un sistema, de una red de transmisión, de distribución y de generación de energía? Y yo creo que no. Yo creo que no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque la ANDE, de una manera récord, digamos, está invirtiendo ahora anualmente en infraestructura, en seguridad para el abastecimiento y la distribución de la energía eléctrica, el equivalente a 310 millones de dólares anuales. Cuando lo que se tiene que invertir anualmente es
450 millones de dólares, para que el sistema sea estable, logre una estabilidad y el consumidor paraguayo, la industria paraguaya que consume, pueda tener esa seguridad. ¿Cómo vamos a lograr, cómo se logra eso? Definitivamente, y hay que ser sincero en esto, y hay que apartar la demagogía de este debate, definitivamente el costo, el precio de la energía de la ANDE no cubre todo el costo. El costo de la energía de la ANDE está constituida en primer lugar en un 50% por lo que cuesta la energía de Itaipú, de Yacyretá o de Acarague. En segundo lugar, 30% más o menos es lo que se gasta, digamos, en mantener las infraestructuras, 10% el gasto administrativo y 10% también para el pago de las amortizaciones de la deuda que tiene la ANDE. Definitivamente este modelo tarifario y este modelo de gestión es insuficiente para poder lograr lo que nosotros los paraguayos queremos, una inclusión social a través del consumo y de la seguridad del abastecimiento de la energía eléctrica. ¿Qué hay que hacer? ¿Es posible, algún gobierno se va a animar a sincerar la tarifa de la ANDE? Y yo creo que no. Yo creo que a todos los gobiernos de la transición le faltó coraje para poder, digamos, sincerar la tarifa a la ANDE. Quiere decir que el precio exprese verdaderamente lo que le cuesta a la ANDE la distribución, la transmisión de la energía. La producción está en manos de Itaipú y Yacyretá y mínimamente en Acarague. El último ajuste tarifario fue en el año 2017. Los paraguayos aumentemos el consumo energético, el consumo de la energía eléctrica, de la energía hidráulica. Eso nos dota de calidad de vida. Entonces yo creo que es una decisión política. ¿Para qué gastar los fondos en distribuciones que supuestamente tienen un objetivo social? O dejémosle la palabra supuestamente. Tienen un objetivo social, pero que no tienen ningún impacto duradero en el tiempo. En cambio, el fortalecimiento del sistema eléctrico, la seguridad energética para todos los paraguayos y para la industria paraguaya, sí va a tener un impacto demasiado positivo en nuestras condiciones de vida y va a hacer que la economía paraguaya pueda hacer crecer sustentablemente y no tener esa imprevisibilidad que tuvimos en los últimos días por los cortes de luces que se dan a menudo cuando el sistema se estresa debido al exceso de demanda o debido a situaciones climáticas o debido a cuestiones aleatorias como puede ser un incendio. Por lo tanto, que exista la voluntad política, y ya se ha hecho, que todos los fondos sociales pasen por el Parlamento paraguayo y ese fondo social sea destinado al fortalecimiento de la ANDE. Esa va a ser una política y una decisión imbuida de un sentido social y de un sentido reparador para la población paraguaya y le digo, de mucha justicia social, porque todos los paraguayos y las paraguayas en igualdad de condiciones vamos a poder acceder al consumo de la energía eléctrica. Enseguida estamos con Carla Torreani, ya en Esperanza, hablando del agua, del medio ambiente, del cambio climático, del acuerdo con la Comunidad Europea, de los límites del crecimiento y del pasivo ambiental que hoy en día existe en el Paraguay. Bueno, seguimos mirando lejos, estamos con el director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, ya en Esperanza, estamos también con Carla Torreani, que es especialista, es la directora de, digamos, el tema agua, y como es una dama, le vamos a dar la pregunta, ¿por qué hay que hablar hoy del agua? ¿Qué conmemoramos en los últimos días, Carla? Bueno, el 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, y es un día que busca un poco visibilizar el derecho a agua potable es un derecho humano y ese día se busca visibilizar las brechas que aún existen en el acceso a agua potable a nivel mundial. Bueno, entonces, a nivel mundial se habla de más de 2.000 millones de personas que todavía no tienen acceso a agua potable y a nivel nacional cerca de 1.400.000 personas que no tienen acceso y otra vez... ¿Y de dónde beben el agua? De fuentes
tipo, pueden ser pozos, pueden ser que estén acarreando de arroyos, pero no tienen un sistema. Una canilla no pueden abrir, ¿verdad? Claro, no tienen una canilla, no tienen un servicio por red, eso es lo que no tienen. Pero en algunos casos tienen que caminar ir en carreta, en bueyes, hasta el cauce hídrico que le quede más cerca para poder traer en baldes, en barriles, lo que fuera, para poder abastecerse, ¿verdad? Imagínate toda una comunidad sin agua potable. ¿Qué posibilidades de desarrollo de una vida digna tiene? Ahora, ¿cuántos millones de paraguayos están en esa situación? 1.400.000, un poquito más, y colas, 1.445.000. 1.400.000, 1.450.000 personas en este país no tienen acceso al agua potable. O sea, toman, digamos, aguas que pueden... Puede ser potable. Puede ser potable, pero no, pero digamos, no está... No tener la seguridad. La seguridad. No, claro. No hay un sistema que te brinde seguridad. Y otro problema es, aun cuando hay personas que tienen un servicio de red potable, hay un déficit terrible en la cantidad, en la calidad y en la continuidad del servicio. Según datos del ERSAN, más de 2 millones de personas que cuentan servicio por red no tienen un sistema de desinfección, los servicios que están siendo prestados. Entonces ahí de vuelta en la misma O sea, situación. digamos, los aguateros que quitan, Claro. no están supervisados, digamos. Son supervisados, pero ahí hay un tema y un déficit bastante complejo a nivel país. A nivel país hay más o cerca de 6.000 prestadores de servicio. Esto le da una dificultad terrible al Estado para poder, uno, generar capacidades para que los prestadores puedan ofrecer servicios de calidad. Y por otro lado, asegurar una regulación adecuada para garantizar que la prestación de servicios se esté dando dentro de lo que exige el marco regulatorio. Bueno, decime, Jan, la Fundación Moisés Bertoni, obviamente recordemos, porque creo que es importante recordar a los grandes hombres, un botánico. ¿Quién fue Bertoni? ¿Por qué la Fundación Moisés Bertoni? Y después me habla el pacto que están haciendo, creo, con Coca-Cola. Fue un suizo que estuvo en Paraguay a fines del siglo XIX, digamos, principios del siglo XX. Era una especie de utópico que se instaló primero en la Argentina, después corrió a la Argentina, vino a Paraguay y se instaló ahí en la zona de Alto Paraná. Y básicamente, mira, en esa época, a principios del siglo XX, creó una imprenta en el medio de la selva, Ex Silvi se llamaba, y ahí producía y enviaba sus producciones a Europa. Ahí imprimía sus investigaciones. Él hizo investigaciones sobre agricultura. En Alto Paraná. Claro, Alto Paraná. Sí, ahí cerca, en Presidente Franco. Hasta ahora está ese lugar, después los herederos le habían donado una parte al Estado paraguayo, entonces, donde está la casa original. Itaipú creo que se encargaba de la... Itaipú también en una época apoyó la... Pero estamos hablando de más de 100 años atrás, una imprenta en el medio de la selva. Y hablaba sobre antropología, trabajaba con comunidades indígenas, agricultura, una serie de investigaciones botánicas. Era un científico. De Charles Darwin, digamos, que recurría a Claro, él también acá ayudó a crear la Escuela de Agricultura, que después se convertiría en la universidad, digamos, en la Facultad de Agricultura. Estuvo por Asunción, volvió, representó al Paraguay en congresos internacionales. Realmente un sabio, esa es la palabra, digamos, un sabio. Entonces la fundación un poco tomó su nombre en honor a él. No tenemos ninguna relación, digamos, con los herederos, con los descendientes de Bertoni, pero en honor a él, para no utilizar el nombre de un héroe militar como estamos tan acostumbrados en Latinoamérica, un héroe civil. Hoy también necesitamos destacar un poco más la ciencia de los héroes civiles. Pero quería volver un poco al tema de Carlos, vos preguntaste. Una pregunta. Sí. ¿Ustedes están haciendo, hay algo, porque entre el sector privado, entre un acuerdo entre la Fundación Bertoni del tema del agua, el tratamiento? Totalmente, es lo que te iba a contar, digamos. Estamos trabajando con empresas como Coca-Cola, por ejemplo, te voy a contar un poco pues, algo muy interesante, pero siempre quería nomás poner en contexto este tema del problema del agua a nivel global. El tema del agua es la gestión. Un poco lo que vos estabas hablando en tu editorial con el tema de la energía eléctrica, la misma cosa con el tema del agua. ¿Cómo gestionamos este bien que es fundamental no solamente para el consumo humano, sino para la economía? Paraguay, la energía que produce Itaipú, o que produce Yacyretá o Acaraú, o esos 500 millones de dólares que recibe el fisco en concepto de royalty y compensaciones, viene gracias al agua. Claro. Es decir, tiene un efecto fiscal sumamente importante el agua. 20 millones de toneladas de mercadería se transportan fluvialmente. Paraguay tiene la tercera flota fluvial más importante del mundo, después de la del Yangtze y del Mississippi. Eso también genera una riqueza importante, digamos. Paraguay produce alimentos para alimentar a 70, 80 millones de personas
en su agricultura y su ganadería, eso tiene mucho que ver con la disponibilidad de agua. De hecho, Paraguay, mira, la economía paraguaya, más que muchas veces consultores internacionales, nosotros necesitamos un buen chamán que haga que llueva cuando tiene que llover y que no llueva tanto cuando no tiene que llover, porque depende exclusivamente del agua. Es decir, que le vaya bien o mal la economía paraguaya, eso se puede ver históricamente, es dependiendo de qué tan bien llovió y en el momento adecuado para que la producción agrícola pueda funcionar bien. También el agua, digamos, y por supuesto el tema del consumo humano, por supuesto, y después usos turísticos, todo el tema del lago Ipacaraí, por ejemplo. Entonces, ¿cómo gestionamos el agua? Ya sea porque tenemos un sistema de dragado y balizamiento y señalización para el tema del transporte fluvial, ya sea porque cuidamos las cuencas para que el embalse de Itaipú no se sedimente en demasía y eso genere mayor posibilidad de seguir produciendo energía, o ya sea porque tenemos un sistema que le permite a la gente tener agua potable. Esa es la lógica de la gestión del agua. Bueno, nosotros tenemos un problema de gestión del agua. El mundo tiene un problema de gestión del agua. Mira, nosotros tenemos la misma cantidad de agua en el planeta hace 2.000 millones de años. No es un problema de la cantidad de agua, es la misma, es inalterable. Hace 2.000 millones de años el planeta tiene 4.000 millones, tenemos la misma cantidad de agua. El problema es que el 97.5% del agua es salada. ¿Se puede convertir la agua potable? Sí, pero es extremadamente caro y consume mucha energía. 2.5% nomás es agua dulce. Pero de ese 2.5%, gran parte está congelada, glaciares, témpanos y agua profunda. Solamente el 0,25% es agua que yo puedo utilizar, ya sea para producir alimentos, el agua, digamos, para agricultura, para la industria o para el consumo humano. Entonces hay muy poca agua. Y el problema es cuando esa agua no es bien gestionada, el agua dulce se puede terminar convirtiendo en agua salada. Claro. Entonces estamos teniendo un problema que se llama estrés hídrico en el mundo. Dicho eso, Paraguay tiene una riqueza hídrica fantástica. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de aguas superficiales, eso es lo que permite el río Paraná producir energía eléctrica en Itaipú. Tenemos el río Paraguay, todo el tema del transporte que te mencionaba. Tenemos el acuífero, tenemos agua subterránea en gran cantidad, uno de los principales acuíferos del mundo, y tenemos un régimen de lluvia interesante, importante, que te permite todo este florecimiento de la agricultura. Entonces, dicho eso, gran riqueza hídrica. Pero tenemos este problema que mencionaba Carla. ¿Cómo es posible que todavía tengamos un grupo importante de la población que no puede abrir una canilla y estar seguro que le va a venir agua que está tratada? Que hay un sistema que gestiona el tratamiento. Bueno, ese es el problema, gestión. Ahora, una pregunta, Carla, te quiero hacer. El modelo paraguayo depende mucho de la agricultura, el modelo económico. La ganadería, la agricultura, digamos, son dos pilares fundamentales de nuestra economía. ¿Cómo hacemos para que esto afecta o no afecta, digamos, las condiciones del agua? Porque vemos que el Paraguay ha sido deforestado, digamos que la expansión de la frontera agrícola ha significado golpearle a los bosques. Depredar bosques, echar bosques. Y el agua depende mucho de las hojas, de la naturaleza. ¿Cómo está esto, la agricultura mecanizada? ¿Cómo conciliamos esa agricultura mecanizada con, digamos, la preservación de los acuíferos, la preservación de los cauces hídricos? No del río Paraná y Paraguay, también de ellos, pero digamos de los pequeños que muchos dicen, muchos manantiales se han secado, muchos cauces hídricos se están secando, no se respeta cierta reserva que se tienen que tener. ¿Cómo estamos en ese ambiente? Bueno, nosotros como país no tenemos una ley de ordenamiento territorial, ¿verdad? Las leyes de ordenamiento territoriales normalmente planifican el uso de los recursos que se hacen a partir de las cuencas hídricas. Entonces, a partir de ese análisis, sabiendo qué recursos tengo disponibles, uno planifica exactamente qué uso le puede dar, ¿verdad? Y hay un concepto a nivel internacional que se está buscando instalar que tiene que ver con la seguridad hídrica. La seguridad hídrica lo que busca es definir políticas públicas que contemple y maneje esa gestión del agua que decía Jan, teniendo en cuenta tres aspectos que tiene el agua, ¿verdad? El aspecto social, que ahí entramos a hablar
todo lo que tiene que ver con agua para el consumo humano, el aspecto económico, que ahí tiene que ver con toda la parte productiva industrial, y el aspecto ambiental, ¿verdad? No podemos descuidar el agua para preservar los recursos, porque eso es esencial para que sigamos teniendo agua para todos los demás. Entonces, ahí es donde es crítico planificar y hacer un uso eficiente, porque claramente los modelos de producción extensiva tienen un sistema más depredador de ecosistemas y más uso intensivo, ¿verdad?, de los recursos naturales en sí, ¿verdad? Eso requiere en muchos casos deforestar. Eso de alguna forma altera la biodiversidad disponible, disminuye la capacidad del suelo de retener agua de lluvia, infiltrar y recargar los acuíferos. Y un poco recordando lo que es en el colegio hablábamos de ecosistemas, ¿verdad? De lo que es, qué son los ecosistemas y cómo funcionan las cadenas alimenticias. Los ecosistemas son sistemas complejos que están interrelacionados entre sí, que a través de relaciones tipo de depredación, parasitosis o simbiosis se controlan las poblaciones de los individuos de ese ecosistema y se relacionan también con el medio, tratando de mantener el balance, devolviendo los nutrientes al suelo, purificando el agua y lo demás, ¿verdad? Y funciona también una suerte de cadena alimenticia, ¿verdad? Que también hablábamos en el colegio, donde un organismo depreda al otro para poder controlar las poblaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos modelos extensivos? En estos modelos extensivos se aumenta considerablemente la población de un tipo de individuo. Eso hace que los depredadores de ese tipo de individuos se multipliquen de manera extensiva. Entonces ahí se recurren a productos químicos para tratar de controlar esa población. Ese control de la población a través de productos químicos, que realmente esas, qué sé yo, pestes de insectos o lo que fuera, que vienen a controlar y tratar de volver a la homeostasis, devolver la homeostasis de ese ecosistema, lo que hacen es eliminan esa biodiversidad que hay. Y con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Se hace más pobre el agua, la tierra, y también eso pierde condiciones del suelo para que el agua de lluvia se pueda mantener infiltrada. Entonces, con la lluvia, todos esos productos químicos también van a los recursos hídricos. Entonces, es necesario encontrar un equilibrio entre esos modelos productivos y también modelos productivos que están basados más en modelos agroecológicos, ¿verdad? Que permiten trabajar teniendo en cuenta un poco esa lógica de funcionamiento de los ecosistemas. Ahora, Jan, hay mucha protesta, no solamente en el Paraguay, sino a nivel mundial, el cambio climático, los excesos de calor, la brusquedad de la naturaleza. Uno dice que la naturaleza siempre fue así, pero definitivamente podemos concluir que si hay 7.000, 8.000 millones de habitantes en la Tierra, algún exceso, alguna actitud depredadora y alguna influencia negativa debe de tener sobre el ecosistema y la naturaleza. En el Paraguay siempre se ha hablado que estamos súper legislados en materia ambiental, pero siempre también se ha hablado la denuncia del desuetudo, en el sentido, las leyes están vigentes pero no tienen validez. Nadie la aplica y, digamos, se ha denunciado en muchas ocasiones, y no es un discurso, como se dice ahora, de una ONG el que estoy haciendo, sino que hay una suerte de denuncia de que mucha gente que está involucrada en la producción, en la agricultura mecanizada, no está cumpliendo con las leyes ambientales. Eso es exagerado, es una falacia, es verdad. Hay un equilibrio en el manejo de la variable agricultura, o sea, económica y ecológica. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta y poner en contexto esto. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación creemos mucho en el concepto de desarrollo sostenible, y esto significa crear valor en la triple línea de resultados. Es crear valor no solo ambiental, sino también económico y social. Entonces el equilibrio es fundamental. Por supuesto que hay mucha gente que hace mal, pero también hay mucha gente que hace bien. Porque finalmente, si vos sos un agricultor extensivo, vos lo que sos básicamente es un productor de suelo. A vos no te conviene destruir tu suelo, porque se destruye tu fuente de riqueza. Es casi una obviedad. Entonces yo realmente defiendo que hay una producción importante que se hace bien. No desconozco, no soy un ingenuo que cree que todo se hace bien. Hay mucha gente que lo hace mal, pero es parte del equilibrio. Paraguay va a seguir siendo un productor agropecuario y tiene que seguir siendo. El tema es cómo vamos mejorando básicamente
los sistemas de control. Porque si vos ves la lógica del marco normativo ambiental, justamente busca, podés hacer agricultura, pero tenés esta reserva boscosa, podés tener este tipo de cobertura. No te conviene luego que vos no tengas cobertura. Siembra directa es una práctica ambiental fundamental. Paraguay es el líder mundial en siembra directa. Y eso lo hacen también las grandes, es decir, la agricultura mecanizada, como le llamamos, digamos. Entonces yo no satanizaría nunca la agricultura por el impacto importante que tiene. Por supuesto que buscaría corregir y trataría que de vuelta haya un Estado que sea capaz de hacer cumplir las regulaciones, y tenemos muy buenas regulaciones en general, digamos. Entonces, eso pero es lo hay un pasivo ambiental en el Paraguay. Pero por supuesto que hay un pasivo ambiental. Y el otro tema que es importante poner en contexto, claro que la ciencia, para mí es muy clara, y hay un consenso científico altísimo de que hay un problema, es decir, el tema del cambio climático existe, es un problema en el mundo. Ahora, hay que poner en contexto, 89% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el principal componente del cambio climático, proviene básicamente de los combustibles fósiles, que no es un problema de Paraguay. El 11% en el mundo nomás proviene de todo el mundo, de lo que significa deforestación y de lo que significa los fertilizantes y lo que significa el metano. Entonces siempre hay que poner en contexto, porque si no pareciera ser que, bueno, nosotros somos, mis amigos, los culpables, digamos. Primera cuestión entonces, 89% proviene de básicamente los países industrializados. Ese 11% que usan combustibles fósiles, claro, petróleo, gas natural y carbón mineral. Esos son datos, son números, no es que estoy opinando. Obviamente, en Paraguay, como no somos un país industrializado, gran parte de nuestras emisiones, que apenas representan el 0,01% del mundo de emisiones, efectivamente en Paraguay provienen del cambio de uso de suelo y provienen de los fertilizantes, porque es nuestra actividad económica. Yo no digo con esto de que no haya que hacer algo, y hay que hacer mucho. ¿Por qué hay que hacer mucho, Carlos? Primero, porque es lo correcto, tenemos que ir mejorando. Y segundo, porque tenés que adaptarte a lo que el mundo te va pidiendo. Y el mundo te va pidiendo esa responsabilidad, aunque tu participación ¿El mundo sea... es Europa? El ¿O mundo China? es el mercado. Es China. También China va hacia eso. Pero está bastante, o sea, con esto no quiero hacer ningún, o sea, no estoy hablando del punto de vista para una preferencia en política internacional, pero se supone que Europa es más estricta. Sin duda. Pero los otros países, Estados Unidos, es más flexible, China luego es bastante agresiva, la India mismo también. Mira, sin duda Europa es más estricta, pero yo suelo comentar, en el último congreso del Partido Comunista Chino, que ya fue hace como 3 años, donde definen, y ellos definen su política centralizada, digamos, hablan de una civilización ecológica y empiezan a implementar una serie de medidas, porque obviamente China quiere jugar un papel geopolítico de liderazgo en el mundo. Por lo tanto, tiene que mostrar que puede liderar en casi todos los aspectos. Tiene que ganar los Juegos Olímpicos, lo hizo. Tiene que enviar gente al espacio, lo está haciendo. Tiene que hacer muchas cosas que quiera ser un líder si quiere ser líder mundial. También tiene que comportarse de una manera. Y empiezan a haber, mucha gente, nosotros no seguimos nomás eso mucho, pero empiezan a haber regulaciones en China. Yo creo que esa es la tendencia. Estados Unidos podrá tener un gobierno dentro de poco, seguramente con Trump, que vuelva atrás en algunas cosas federales. Pero en Estados Unidos, que es un país federal, entre comillas, cada estado tiene regulaciones. California tiene regulaciones muy estrictas, similar a la que tiene Europa. Y Europa como continente tiene un compromiso que se ha vuelto muy estricto. Entonces, a eso me refiero con que el mundo va hacia ahí. Paraguay no puede quedar ausente de eso, porque sencillamente no le conviene. Yo, si quiero vender mi producción, voy a tener que hacer algo pero vinculado. Entonces la posición que tuvieron algunos, no sé quién me responde, algunos productores acá que cuestionaron, te pregunto a vos, Carla, que cuestionaron el acuerdo con la Comunidad Europea, el anexo 115. 1115, el reglamento 1115. Es una protesta al vacío, digamos. Es una cosa, no sé, ¿qué opinás vos? Yo quiero decir un dato no menor en relación al consumo del agua y la producción agraria, ¿verdad? Estoy de acuerdo con todo lo que está hablando en relación al cambio temático, pero a nivel Paraguay, el 79% del consumo del agua está dado por el sector agroproductivo. Solamente el 6% es el sector industrial, no somos un país industrializado, y el resto lo que queda es para consumo humano. Cuando la Constitución Nacional dice
que la prioridad del uso del recurso es el consumo humano. Este uso del agua para el sector productivo está causando problemas en la provisión de agua para ciertas comunidades y ciertos sectores, entonces no es un tema menor, ¿verdad? O sea, la agricultura en detrimento del consumo humano, la mecanización, no, para hablarlo con claridad, No, porque claro. estos son problemas que hablarlo con sinceridad. No, pero hay si lo ciertas queremos resolver. prácticas, hay ciertas prácticas que están afectando, por ejemplo, los cultivos de arroz, los arrozales en humedales. Eso afecta. Los desvíos de cauces hídricas para también regar los cultivos de arrozales le deja comunidades sin agua. Son cosas que están pasando. O sea, a ver un poco, se desvía el agua para tener agua para los arrozales y no para el consumo humano. O sea, Eso yo escuché esta denuncia, ya claro, escuché sí, yo esto. Sí, bueno, son cuestiones que están pasando. Entonces, tiene que ver, o sea, acá tampoco no es el ánimo satanizar ninguno, No. pero ¿cómo aseguramos que estamos manteniendo estables los recursos hídricos para las poblaciones actuales y futuras? No es lo solamente futura. Actualmente hay poblaciones que están teniendo problemas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo gestionamos de manera adecuada esos recursos hídricos para garantizar, primero, el consumo humano? Segundo, la estabilidad de los ecosistemas, porque si los ecosistemas se secan, se pierde, eso tiene un montón de impacto en toda la productividad, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo planificamos el uso para el sector productivo, ¿verdad? Ya sea agropecuario, ya sea industrial, ¿verdad? Tenemos ciudades en el mundo que tienen que cerrar plantas industriales gigantescas por el terrible estrés hídrico que existe y porque se tiene que priorizar el uso para el consumo humano. Entonces, es un pensamiento y una planificación que se tiene que hacer, y el Estado tiene que hacer, porque es responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todos los ciudadanos, los ambientes saludables para que los sistemas sigan siendo productivos. O si no, toda esta capacidad productiva que tiene hoy el día Paraguay va a ir desapareciendo, ¿verdad? Y es capacidad productiva para todos los sectores. No existe un solo sector productivo que pueda funcionar sin el agua. Bueno, nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida a un tema muy interesante. Esto tiene que ver no solamente con el presente, sino también con el futuro. Seguimos en un tema que es demasiado importante porque la naturaleza no nos necesita. Nosotros sí le necesitamos la naturaleza. Así que creo que hay que tener política, no caer en un radicalismo, decir el retorno al estado de naturaleza sin que prescinda del activismo económico, si no, no resolvemos la cuestión social, pero sí una cuestión ecológica, una política ambientalista que concilie la economía, el pasivo social, con el crecimiento económico. Ya en ese sentido, el acuerdo de la Fundación Moisés Bertoni con la Coca-Cola, ¿en qué consiste? Tiene que ver con el agua, ¿pero en qué? ¿El acceso al agua potable, la preservación de los acuíferos? ¿Qué? Apunta lo que vos estás mencionando, digamos, básicamente. Acá, ¿cómo yo logro ese equilibrio? ¿Cómo me comporto responsablemente con un bien público importante como el agua? Claro, ¿qué pasa con una empresa como Coca-Cola? El principal insumo de su producto estrella, que básicamente las bebidas, es el agua. Obviamente esa agua ellos tienen que de alguna manera obtenerla de los acuíferos del lugar donde están. Obviamente en la medida que obtengan un agua de buena calidad, va a ser también un producto de mejor calidad, o en todo caso no tendrán que utilizar tantos recursos para limpiar o para ponerlo en condiciones. Por lo tanto, tiene mucha lógica que Coca-Cola se plantee este compromiso global de decir, yo voy a tener un uso muy eficiente interno del agua, pero también todo lo que uso, y eso es muy interesante, todo lo que uso, si uso miles de millones de litros de agua en mi producción, voy a devolverle a los acuíferos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en Paraguay y nosotros en particular, con Carla estamos desarrollando la siguiente manera. Si vos tenés un suelo, y volviendo a la agricultura, un suelo pelado, que es un mal uso de ese suelo, cuando llueve, eso escurre, genera erosión, y eso se va básicamente, esos sedimentos se van a parar a un curso, a un arroyo y después finalmente terminan en algún lado. No se infiltra suficientemente el agua. Sin embargo, si vos tenés un suelo que tiene una cobertura, y eso es lo que estamos haciendo, cobertura básicamente, el agua cuando llueve se puede infiltrar. Lo que podés hacer plantando árboles o pasto.
pasto, árboles, cultivos, diferentes formas. Diferentes ¿Y en dónde Carla, hacen eso? Bueno, hacemos en muchos lugares, le voy a dejar a Carla que te explique el lugar, pero el concepto me parece fantástico, porque vos podés hacer el cálculo. Si tengo pelado y llueve, voy a inventar, solo se infiltra 10%. Si tengo cobertura, se desliza el agua. Si tengo una cobertura y llueve, se infiltra un 40%. Quiere decir que 30% más estoy infiltrando. Eso vos podés convertir a litros. Ese es el proyecto. Esa es la forma que Coca-Cola puede decir, por ejemplo, bueno, gracias a este proyecto de tanta cantidad de hectáreas, yo le estoy ayudando al acuífero a que vuelva a recargarse en tales millones de litros. Entonces, pero no solamente desde el punto de vista, esto es importante desde el punto de vista de la recarga, sino también que esto se hace en un lugar, en una propiedad, en tu propiedad, que ya estaba muy pelada, estaba mal utilizada. Yo te ayudo a vos, comunidad campesina, a que vuelvas a poder utilizar, porque finalmente podés recuperar tu suelo. Entonces, como que todos ganan, digamos, gana la economía familiar, gana el acuífero, y de alguna manera Coca-Cola puede cumplir con ese compromiso que tiene. Eso es lo que nosotros estamos de alguna manera articulando e implementando ese tipo de proyectos. Carla te puede contar dónde. Eso me interesa, porque o sea, plantan, me acuerdo cuando yo estaba a todo pulmón con Humberto, plantábamos árboles, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿cómo ahora hacen ustedes? Y un poco la lógica es esa que explicaba Jan. En síntesis, nosotros utilizamos soluciones basadas en la naturaleza porque son soluciones relativamente económicas o son costo efectivas, ¿verdad? De baja tecnología y fácil aplicación tanto en la intervención inicial como en el mantenimiento. Entonces, todas las estrategias que se usan buscan disminuir la velocidad con que el agua de lluvia llega al suelo y disminuir la velocidad con la que se escurre en el suelo. Entonces, puede ser desde restauración de bosques degradados, y eso es como que el nivel más óptimo para considerar, porque al tener copas grandes los árboles hacen que sea más lenta la velocidad para que el agua de lluvia llegue al suelo, entonces eso le da más tiempo a absorber, ¿verdad? Y también los árboles sueltan sus hojas, le dan carga orgánica al suelo, entonces eso ayuda. Entonces puede ser ese tipo de intervención, puede ser ese tipo de intervención que mencionaba Jan, de trabajar con pequeños productores para buenas prácticas agrícolas, entonces ahí se trabaja mucho la utilización de abonos verdes, siembra directa y demás. Utilizamos mucho también zanjas de infiltración en curvas de nivel, y eso se puede usar para cualquier tipo de suelo, para suelos productivos, de huertas, de pastura, o si un lugar de ecoturismo también puede hacer, que básicamente es trazar curvas a la misma altura en el territorio y cavar unas zanjas de infiltración ahí, que lo que hace y eso se hace cada cierta distancia, entonces lo que se hace es detener la velocidad y asegurar que se quede en la propiedad y no escurra. Claro. Porque al escurrir genera erosión. No se desliza. Sí, al escurrir no tiene tiempo suficiente para infiltrarse, lava la tierra, genera erosión y todos esos problemas. Entonces, son ese tipo de ¿Ustedes están trabajando con pequeñas comunidades agricultoras o con las grandes empresas? Con muchísimos tipos de actores. Esos tipos de intervenciones se pueden hacer. Claro. Los grandes productores son los que más. Hay grandes productores, hay pequeños productores, hay intervenciones en espacio público, en plazas, en calles donde tiene problemas de erosión en las calles. En la academia hicimos ese tipo de intervenciones. En propiedades donde tienen solamente con fines de conservación, en propiedades que usan para turismo ecológico, en muchos tipos de propiedades, porque son técnicas aplicables para muchísimos tipos de uso. Entonces, la planificación de la intervención se hace con el propietario según el uso que le quiera dar a su propiedad. Entonces, y hay otro tipo de proyectos que también estamos haciendo con Coca-Cola, que también es su forma un poco de asegurar la disponibilidad del agua para las comunidades, que tiene que ver con mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura de agua potable. Entonces, tenemos dos tipos de proyectos, ¿verdad? Recarga de acuíferos, que es lo que te mencionó, se hace en la zona del acuífero Patiño, también en la zona del acuífero Guaraní, en el entorno de la reserva en Baracayú. Entonces, ahí se trabaja principalmente con pequeños productores. Y también trabajamos fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua, que son grupos de vecinos. En Paraguay, el 53% de la prestación de servicio está dando por gestores comunitarios del agua.
se conocen como juntas de saneamiento o comisiones de agua. Entonces, son actores que tienen muchas debilidades en la prestación de servicio, ¿verdad? Porque no tienen la capacitación suficiente para asegurar la prestación dentro de lo que le exige la normativa. Entonces, ahí con proyectos de Coca-Cola también trabajamos en alianza con el SENASA. El SENASA es el actor público del gobierno central. Es el que construye, Sí, no es el regulador, es ERSAN. Entonces, trabajamos en conjunto. Nosotros en nuestros proyectos hacemos mucha articulación con gobierno nacional y gobiernos locales. Entonces, se mejora la infraestructura, se construyen las capacidades en el prestador y se trabaja con la comunidad para que haga un uso eficiente de esa infraestructura. Entonces, son esos dos tipos de proyectos. Proyectos de acceso con Coca-Cola tuvimos en 12 departamentos del país, ya llegamos más a 120 comunidades. Tenemos dos proyectos grandes con ellos. Lazos de Agua, que es un proyecto de acceso que ahora va a empezar a trabajar también recarga de acuíferos, porque en el contexto de cambio climático es consciente que para garantizar el acceso no es suficiente con invertir en infraestructura si no estás cuidando las fuentes. Y en otro proyecto que se llama Más Verde, Más Agua, que es el que inicialmente era también solamente recarga de acuíferos, hoy en día es mejoramiento de la infraestructura de acceso más recarga de acuíferos. Son dos tipos de proyectos. Correcto, obviamente muy interesante todo lo que concilie la economía y la necesidad de la preservación de la naturaleza. Ahora quiero entrar un poco sin caer en un debate, porque yo en algo que tiene que ver para mí con una filosofía política, y hasta me animaría a decir una filosofía de la naturaleza. En el año 72, recuerdo, pues yo, participé en varios seminarios posteriores, ¿no? El del 72, el Club de Roma emite un documento. 68. No, 72. 72 se leyó el documento. Se empezó a preparar en 68 para claro, esta primera conferencia mundial. Pero fue en Roma, y fue digamos, publicado y asumieron la responsabilidad en el año 1972. Y el problema es decirle, bueno, hay que ponerle límites al crecimiento. Obviamente hay que ponerle límite quizás no sé, según al consumo, por sobre todas las cosas, o a una expectativa de vida o a una expectativa de bienestar material que significa extremar toda la racionalidad a los efectos de que de la naturaleza puedan salir la mayor cantidad de bienes para que nosotros vivamos mucho mejor. Y no es que recomendaba, pero indicaba más temprano que tarde vamos a tener que ponerle el límite al crecimiento. Esto no puede ser ya una cuestión tan intensiva, y el aumento del consumo va en detrimento de la preservación de los recursos naturales y de la naturaleza en general. Y también hablaba, de alguna manera, no era un informe catastrofista que iba a colapsar todo, sino que íbamos a tener, digamos, estas variaciones ambientales que hoy en día tenemos, y como digo, se discute que siempre existieron, otros dicen que no, que es la presencia de 7.000 millones de personas, obviamente afecta a la naturaleza. ¿Qué hay de eso? ¿De cierto? ¿Es pura especulación? ¿Hay datos reales que puedan, digamos, corroborar esa sospecha en el año 72 del Club de Roma? No, totalmente. Y ese estudio se volvió a actualizar justamente cuando cumplió 50 años, hace un tiempo, pues ya cumplió 50 años. Y la respuesta es sí, efectivamente. A ver, te doy un ejemplo concreto. En los Estados Unidos alrededor del 80% de la población tiene vehículos. En China, que son 1.400 millones de habitantes, creo que alrededor es 7 o 8%. Si el 80% de los chinos quisiesen tener un vehículo, al igual que en los Estados Unidos, uno podría decir tiene derecho, no habría material suficiente para poder satisfacer esa demanda. Y ni me estoy metiendo a India todavía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos entonces? Porque en realidad lo que hay que pensar, lo que yo necesito es asegurar la movilidad, no tener un vehículo. Claro. Entonces, y esto lo que quiero ejemplificar nomás, hay que empezar, es que hay que usar la frase, le escuché decir a un amigo mío que me gustó mucho y le iba a copiar mucho, dice, hay que mirar la realidad con ojos de la imaginación. No sé si lo conoces a este señor que dijo eso, hace poco nomás, él fue el que dijo eso. Bueno, hay que mirar la realidad, esta realidad con ojos de la imaginación. Imaginarnos un sistema que permita satisfacer la necesidad de movilidad sin necesidad de tener 80% porque no habría material suficiente. Y así podemos ir en un montón de otras cuestiones, porque claramente hay que entender que sí hay una lógica de límites. Porque
en una lógica de consumo, por eso te di el ejemplo del vehículo, no habría suficiente capacidad ni material, ni qué decir la contaminación que va a generar y este tipo de cosas. Entonces ahí es lo que el mundo va a tener que empezar a entender. Por supuesto que la tecnología nos puede ayudar también bastante. De hecho, todo el tema de las energías renovables están creciendo fuertemente y estamos saliendo de esta descarbonización de la economía que se llama, pero en muchas otras cuestiones vamos a tener que organizarnos como planeta para entender que hay límites físicos. Hay límites físicos y tenemos que igual generar la satisfacción de nuestras necesidades sin forzar esos límites físicos. El cambio climático es el que nos está mostrando el principal límite, porque ya está generando una serie de problemas reales, concretos, digamos, y que hace que el mundo tenga que adaptarse rápidamente o intente adaptarse rápidamente a esa situación. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, sí, es una realidad, ese famoso... Los límites del crecimiento se llamaba estudio, se volvió a actualizar, tenemos ese problema como humanidad y vamos a tener que mirar imaginativamente cómo, porque a ver, y ese de vuelta es la belleza del concepto de desarrollo sostenible, que dice, yo tengo todo el derecho como generación presente a satisfacer mis necesidades, tenemos todo el derecho, tenemos que buscar, lo que no podemos poner en riesgo es la capacidad de las generaciones futuras a que también puedan satisfacer sus necesidades. Y eso incorpora un elemento ético fundamental. Un pacto intergeneracional. Exacto, que no es tan fácil. Es muy fácil en lo personal, familiar. Yo tengo una suerte de pacto tácito de que voy a hacer todo el esfuerzo para que mis hijos desarrollen capacidades para que puedan ser personas que se desenvuelvan por sí mismos en el futuro. Pero nos cuesta mucho pensar como sociedad en ese sentido. Pensamos mucho en la generación presente, pero no mucho en la generación futura. Y tiene que haber un pacto ético intergeneracional, además del pacto ético generacional, digamos. Entonces ese es el gran desafío. Bueno, de hecho, una observación. Cuando tuvimos la pandemia, reverdeció la naturaleza, porque bueno, el activismo, las interdicciones supuso, ¿verdad?, que el activismo económico pararan, pero en fin, esto es imposible, ¿verdad? Quiero agregar algo más a lo que estaba comentando Jan, ¿verdad? Porque otra cuestión es que habla el informe es de que cuanto más temprano se plantean soluciones, ¿verdad?, para retribuir a la naturaleza los recursos o para hacer un uso eficiente en todos los procesos productivos y demás, es más costo eficiente, o sea, es más eficiente la solución y más económica, ¿verdad? Y por ejemplo, hablando de recarga de acuíferos, nosotros estamos haciendo intervenciones tipo plantar árboles, trabajar con pequeños productores y demás, mientras que en otros países tipo Alemania, ¿verdad?, donde el consumo ya es tan extensivo del recurso y agotaron tanto sus acuíferos, están haciendo macrocaptaciones de agua con purificación y están con motobombas inyectando agua hasta el acuífero. Entonces son soluciones mucho más caras y mucho más complicadas tecnológicamente de resolver. Entonces, cuanto más temprano tomamos medidas adecuadas para hacer un uso eficiente, más económicas y más eficientes van a ser esas soluciones. O sea, que las economías nacionales que quieran aceptar el desafío de conquistar el futuro, tienen que ser economías definitivamente amigables y que incorporen la problemática ecológica. Claro. No se puede seguir creciendo, digamos, desconociendo ese dato. Claro, pero esos son compromisos de economías pequeñas y también de corporaciones del tamaño, por ejemplo, de la Coca-Cola, ¿verdad? Que tienen el compromiso de sí, uso intensivamente, pero me comprometo a retornar el 100%. Entonces, acá el compromiso del sector privado para hacer mucho más eficiente su proceso productivo y cuando logran el máximo de eficiencia, comprometerse de vuelta a retornar lo que sí o sí tuvo que hacer. Pero entonces, Carlos, yo te respondo, sí. Porque los mercados, los consumidores van a comportarse cada vez más exigiendo eso y ya hay demostraciones concretas y las regulaciones van a llegar. O sea, a ver un poco. Yo te quiero hacer una pregunta concreta. El grito que pusieron algunos productores, cortito me están diciendo... Te doy un cortito. El grito que algunos productores dijeron, no, esto es la Comunidad Europea, el 11, tal cosa no va ni a depredar, atenta contra nuestra soberanía... bueno, el Mariscal López, todos los disparates siempre. Estos, digamos, fueron argumentos simplificadores de la realidad, son argumentos que nos están previendo que si queremos entrar a esos mercados tenemos que cumplir con eso. Mira, si yo quiero vender saco y vos querés azul y tengo que fabricar azul, el cliente finalmente me va definiendo. Y te da un dato nomás para mostrarte cómo va. 90%, este es un dato concreto que salió del Eurobarómetro, 90% de los jóvenes de 18 a 25 años creen
que el principal problema en sus vidas es el cambio climático. Vos podés decir, están locos, hay otros problemas en el mundo. Eso es lo que creen. Y cuando vos tenés una población muy grande que cree eso, justifica este tipo de medidas. Porque vos conocés eso, la política de alguna manera, y no importa que sea de izquierda, de derecha, de centro, y va ondulando, responde a lo que la ciudadanía cree también. Entonces van a venir más regulaciones, Carlos. Hacia ahí se va el mundo. Bueno, hay que adaptarse. Como diría mi querido amigo Humberto Rubín, fundador de A Todo Pulmón Paraguay Respira, una noche más.